Fred Film Radio, soy David Martos, estamos en la edición número 78 de la Mostra de Venecia y nos acompaña esta mañana Quiro Russo, el director del Gran Movimiento, película que está en la sección Horizonti de esta Mostra de Venecia. Quiro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Encantados de recibirte. Es tu segunda película que concursa en esta sección Horizonti, pero además, digamos, supone la vuelta de Bolivia a este festival después de muchos años. ¿Qué significa para la cinematografía de tu país, si es que esta película puede ser representativa, el hecho de estar en esta sección oficial? Bueno, creo que para nosotros es muy importante porque hay una voluntad muy grande en mi país de que el cine finalmente pueda tener un apoyo, ¿no? Entonces, para nosotros creo que en general es muy importante. En la cinematografía boliviana todos están muy contentos de la selección, ¿no? Ya vamos a ver qué dicen cuando vean la película. Y personalmente para ti, el hecho de que tu segunda película esté aquí, estés en este festival, un festival que además es un templo para el cine en pantalla grande, el festival más vetusto de Europa, ¿qué significa? Bueno, para mí es una alegría muy grande, ¿no? Sobre todo porque la película realmente toma muchos riesgos, es una película muy radical. Y poder estar en Venecia, bueno, hoy día hemos hecho la prueba y se ve increíble, suena increíble y ha habido un trabajo, por ejemplo, sonoro tan detallado que hemos realizado que estoy muy, muy contento de poder disfrutarla en unas horas y verla así con la gente, ¿no? Hablemos de esos riesgos de los que hablas, porque el Gran Movimiento yo diría que es casi como una postal poliédrica de la paz que cuenta cómo es la ciudad y cuenta cómo es la gente que habita la ciudad a través de, sobre todo, un par de personajes, pero bueno, en general sus habitantes. ¿Cuál era el mensaje que querías trasladar sobre la urbe y sobre nuestra vida en la ciudad? Bueno, primero que nada, para mí era muy importante hacer una sinfonía de la ciudad en esta época, 100 años después de que las sinfonías de la ciudad estaban de moda en el mundo, podemos decir, sí, ¿no? Puedo decir que la ciudad en sí es como un tercer personaje en la película. Pero a la vez también el cine que yo hago es muy formal, me interesa muchísimo a mí el cine puro, a mí me interesa el cine que realmente cree en el cine como lenguaje y como herramienta pura en sí, mucho más allá del teatro, por ejemplo, ¿no? Separado de las otras artes inclusive. Entonces realmente para mí ha sido muy importante focalizarme mucho en la puesta en escena, en el sonido, y hay como una tesis formal muy, digamos, hay una exploración muy fuerte con el zoom, ¿no? Y eso tiene que ver con que a mí me interesa muchísimo buscar la idea de qué es lo que uno ve cuando está lejos y qué es lo que uno ve cuando se acerca, que ya se vuelve otra cosa directamente, ¿no? Entonces hay mucho esta idea de abrirse y cerrarse y la idea de la individualidad versus las multitudes. Entonces creo que la película juega mucho con estos contrastes, abriéndose, viendo muchísima gente y casi como una subjetiva de las montañas que están viendo a la ciudad, y luego entrar dentro del personaje principal que es un trabajador, ¿no? Un minero. Entonces para mí ese juego era muy importante en esta película y para mí es fundamental seguir haciendo películas con la clase trabajadora, con amigos que son amigos míos muy cercanos de muchos años, ¿no? El cine para mí es una relación de amistad muy fuerte que trasciende, digamos, la idea convencional de la farándula o los actores. Me gusta mucho hacer el cine de esa forma, ¿no? En ese sentido, en el sentido de estar un poco alejado de esa farándula, ¿cuál es tu relación con el público? Con el público, tanto en el proceso de escritura y confección de la película, como ahora en el proceso de explicación con la prensa y de presentación internacional, ¿no? ¿En qué punto queda el público? Porque tu película, evidentemente, en un primer vistazo, hablamos también de perspectiva, puede no tener una vocación de público mayoritario, pero quizá sí que pueda servir, pueda ser una herramienta para un público mayoritario. ¿Cómo es tu relación con el público? Bueno, es verdad que no pienso las películas pensando en el público directamente, no. Creo que hay muchos directores que sí lo hacen, ¿no? Como que están pensando más en las personas. A mí me parece que es importante retar al público justamente, y más en esta época, porque hay una saturación tal de imágenes en movimiento que tenemos incluso en los celulares, o sea, todos estamos filmando todo el tiempo, que de alguna manera se ha perdido la capacidad de leer cosas más complejas dentro de lo que es el lenguaje mismo, digamos, audiovisual y cinematográfico, ¿no? Entonces, para mí es muy importante eso, y creo que también es importante abrir y recuperar formas y caminos, incluso muy antiguos, ¿no? Yo creo que esta película tiene un diálogo muy fuerte, por ejemplo, con el cine mudo y con ciertos momentos de los años 20 del cine que me ha interesado mucho traer de vuelta y a la vez mezclar con momentos que son casi de videoclip, ¿no? Entonces la idea de la película también es un mosaico de muchos estilos que se han logrado integrar en una sola película. Eso es algo que me parece muy interesante.
Y sí, el público, algunos tal vez, digamos, les cuesta entrar. Creo que eso tienen un poco mis películas. O la gente le encantan o las odian, pero me parece mucho más interesante apostar a eso que simplemente contar una historia. Para mí el cine va más allá de contar historias. Me interesan mucho más las presencias y las huellas del tiempo que quedan registradas para siempre ahí. Y me interesa mucho tener esa conciencia, el momento de estar filmando, ¿no? Pensando en esa conexión con las sinfonías de las ciudades de hace 100 años que mencionabas y el cine mudo, claro, en aquel momento eran tiempos de inocencia. Inocencia en quien miraba e inocencia también casi en quien mostraba, quien hacía el cine. En este momento, claro, parece que hemos perdido parte de esa inocencia, al menos parte, y además estamos en un debate sobre dónde vemos las imágenes, si en pantalla grande, si en una pantalla pequeña, si en el ordenador. ¿Tú cómo te sitúas en ese debate y en esta discusión que tiene consigo mismo el sector de ver cómo seguimos hacia adelante, ¿no? Creo que es un momento muy importante para que el cine, como experiencia de sala y también experiencia de disfrutar justamente la idea de las imágenes en movimiento y el montaje, sea un poco más valorado, más allá de las historias o la farándula. Creo que hay algo ahí bien importante en cuanto al lenguaje mismo se refiere de lo que son las imágenes en movimiento. Entonces, para mí es muy importante valorar más que nada eso, ¿no? Valorar el lenguaje y valorar también la idea de poder ampliar el lenguaje en sí mismo, de la forma misma de hacer las películas. Creo que lo que he tenido en mis dos películas es que he tomado riesgos muy grandes y realmente me ha animado a romper un poco y esto se va a relacionar con tu pregunta con relación al público, ¿no? Pensar más allá de lo que quiere o no quiere el público, sino pensar también hasta dónde podemos realmente llevar el lenguaje, hasta qué consecuencias, sin volverlo algo totalmente experimental y abstracto, ¿no? Sino buscando realmente una lógica estructural que pueda tener una lógica en sí misma. Muy bien, pues Kiro Russo, director del Gran Movimiento aquí en Horizonte en Venecia, gracias por estar con nosotros y suerte con la película. Gracias a ti. Gracias, ha sido una entrevista de Fred, de Festival Insider.